Hoy les voy a presentar un hermoso frutal. Mientras las flores de la borraja son visitadas por las abejas, vamos en búsqueda del frutal responsable de este video. Hermoso día para estar entre las plantas. Vamos a acercarnos al frutal responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata de la pitaya, también conocida como fruta del dragón. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y algunos lindos datos, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. La pitaya es originaria de América tropical, principalmente de América Central y el Caribe. Se cultiva como ornamental y por sus frutos. Antes solía utilizarse solo en los restaurantes más elegantes para decorar los platos, pero ahora su uso está cada vez más extendido. En la literatura azteca del siglo XIII ya se explican sus usos, que hoy en día aún siguen vigentes en varios países latinoamericanos. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es una planta cactácea perenne, de carácter terrestre, de porte rastrero o trepador y abundante ramificación. Puede llegar a alcanzar 2 metros de largo. Se cultiva en climas tropicales, subtropicales y hasta en algunas regiones de clima templado. Su clima preferido es el cálido subhúmedo, aunque también se puede desarrollar en un clima seco. La temperatura óptima oscila desde los 16 a 25 grados centígrados, no tolerando bajas temperaturas. Por otro lado, temperaturas superiores a 38 grados centígrados pueden originar daños por quemaduras. Los tallos son muy ramificados, suculentos, con 3 aristas o caras. El tallo actúa como regulador hídrico y participa en la fotosíntesis. Los bordes del tallo presentan espinas. Debido a su rusticidad, se adapta a suelos pobres, secos y pedregosos, aunque prefiere los suelos arenosos húmedos, con buen drenaje por su sensibilidad al encharcamiento, rico en materia orgánica y ligeramente ácido. Le gusta la exposición a pleno sol o a media sombra en climas muy calurosos. Requiere de una alta luminosidad, ya que una adecuada iluminación estimula la brotación de las yemas florales. Las flores son fragantes, grandes, tubulares y hermafroditas. Sus flores abren durante la noche y se encuentran orientadas hacia la luz de la luna y duran una sola noche. La polinización cruzada de las flores de forma manual da lugar a una producción mayor y de mejor calidad. La pitaya tiene 2 tipos de raíces. Las primarias, que son raíces delgadas y superficiales, son las receptoras de agua y nutrientes. Y las raíces secundarias, que se desarrollan en la parte aérea y tienen función de sostén.
Se trata de una planta que no requiere abundante agua. Los primeros 2 años se deben dar riegos de apoyo para estimular un adecuado crecimiento vegetativo. Los siguientes años se debe regar únicamente durante la floración. Se propaga por semillas, por esquejes y por injertos. La forma de propagar pitaya más usual es mediante esquejes, la cual consiste en cortar tallos de unos 25 a 30 centímetros de longitud. Los tallos deben ser de al menos de 2 años de edad. De esqueje puede demorar en fructificar entre 1 y 2 años. De injerto puede demorar un poco más de 1 año y de semilla puede demorar en florecer y fructificar hasta 7 años. Los frutos se deben cosechar cuando están maduros. La producción es escalonada, que va desde mediados de otoño y puede extenderse incluso hasta finales de la primavera. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene una alta cantidad de vitamina C y B, además de minerales como fósforo, calcio, hierro y potasio. Es baja en calorías y contiene fibra, que ayuda a mejorar la digestión y el tránsito intestinal. Los nutrientes de la pitaya ayudan a reparar las células de la piel. Es muy hidratante debido a su alto contenido de agua. También contiene antioxidantes. Tiene entre un 13 y un 19% de azúcar. Si el fruto de la pitaya se deja una noche entera en la habitación de una persona enferma, absorbe el dióxido de carbono y libera oxígeno, purificando así el aire. Ahora les voy a contar otros lindos datos de la pitaya. La flor de la pitaya es la más grande de todas las cactáceas. Las flores se consumen en China frescas o secas. Con las flores se prepara un perfume. Las semillas se pueden usar como prebióticos. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. El fruto se puede comer fresco y también sirve para hacer postres, puré, helados, mermeladas, jaleas o jugos. Con el fruto de la pitaya se puede preparar una deliciosa bebida refrescante. También se puede hacer vino. Los frutos también se usan para hacer cosméticos. Se puede usar como colorante, siendo una buena alternativa a los colorantes artificiales. La variedad de pulpa roja se usa como colorante natural en repostería y para tintar gin tonics. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. La pitaya se puede cultivar sin problemas en pequeños espacios y eso porque se adapta muy bien al cultivo en maceta o contenedor, siempre y cuando la maceta esté bien drenada. Nuestra pitaya tiene 1 metro de alto y como les dije previamente, a esta planta le gusta trepar. En este caso está apoyada en una superficie artificial, pero en la naturaleza suele estar trepada a otras plantas.
a las cuales envuelve con sus tallos, dando la apariencia de un dragón. Por eso, uno de sus nombres populares es fruta del dragón. En algunas regiones, los frutos de la pitaya se pueden conseguir frescos en los mercados. Los principales productores a nivel mundial son China, Malasia y Vietnam. En América se producen principalmente en México, Colombia, Nicaragua y Ecuador. Las tres variedades de pitaya que se ven en algunos mercados son de piel roja y pulpa roja, de piel roja y pulpa blanca o de piel amarilla y pulpa blanca. Luego de ver muchos reportes acerca del sabor de las tres variedades de pitaya, la conclusión es la siguiente. El promedio de los reportes dicen que la variedad de piel amarilla y pulpa blanca es la más rica, seguida por la variedad de piel roja y pulpa blanca, y por último la variedad de piel roja y pulpa roja. Mi experiencia con la pitaya fue que hace unos años, y cuando aún no filmaba pruebas de sabor de diferentes frutos para el canal, probé por primera vez la pitaya, la variedad de piel roja y pulpa roja, y me gustó mucho. Nuestra planta no sabemos de cuál de esas tres variedades es, porque la persona que me lo regaló no estaba segura. Así que es una incógnita y esperemos que en algún momento nos regale algún fruto para develarla. Ahora estamos entrando en la primavera y ya los días tienen otra temperatura. Empieza a hacer un poquito más de calor. La pitaya empieza a regalar nuevos brotes. Por acá tenemos uno y por acá tenemos otro. Los responsables de estas marcas que ven por acá son los caracoles. Antes de despedirme, les cuento que acá tenemos otro cactus de fruto comestible. En este caso es nativo. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar un video donde se los presento y les cuento de qué se trata. Bueno, ahora me voy a despedir. Espero que les haya gustado mucho este video hablando sobre la pitaya. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.